Bienvenido creativo, mira, vamos a responder las siguientes 10 preguntas de química del primer simulador de preparación para el examen único de certificación del bachillerato SECTEI. Esta pregunta nos dice, ¿qué tipo de reacción representa la siguiente ecuación? Aquí lo que estamos teniendo es una reacción de glucosa. Recuerda que esta estructura C6H12O6 es la de la glucosa, ¿ok? La glucosa reacciona con agua para entregarnos, la glucosa reacciona con el oxígeno para entregarnos dióxido de carbono y agua, ¿ok? Esta reacción nos las van a preguntar más ocasiones, ¿ok? Bueno, depende de lo que nos pidan, es cómo se puede clasificar esta reacción, ¿ok? Justamente por eso tengo esta imagen para compartirte. Las reacciones químicas las podemos clasificar de acuerdo a la energía. Si desprenden energía, que sería exotérmica, o absorben energía, endotérmica. Entonces aquí podríamos clasificar esta reacción por endotérmica, exotérmica. Se pueden clasificar de acuerdo a su velocidad de reacción, en lenta o rápida. Entonces también podemos decir si esta es una reacción rápida o lenta. De acuerdo a su transformación, porque eso es lo que nos están mezclando aquí, nos dan las opciones de transformación, mira. Descomposición, sustitución y síntesis, que son justo las que tenemos aquí. Te la podemos clasificar de acuerdo a su transformación, si hay un modo. Y de acuerdo a lo que ocurre con sus subpartículas atómicas, que ocurre con los electrones, protones, neutrones. Y podemos decir si es de precipitación, neutralización o redox. Ok, entonces depende de lo que nos estén preguntando. Es como vamos a contestar, ok. Entonces, si yo me fijo en el tipo de transformación que está ocurriendo aquí, mira, ya te tengo aquí una imagen también preparada. Okay. En una reacción de síntesis, que es lo que tenemos aquí, lo que va a ocurrir es que van a reaccionar dos compuestos o dos elementos, ¿ok? Tenemos dos reactivos, para más sencillo. Los reactivos pueden ser compuestos o pueden ser elementos. Tenemos dos reactivos que nos van a entregar un solo producto. Nada más un producto, ¿ok? Aquí tenemos dos reactivos, pero nos entrega dos productos, uno y otro, dos productos, o sea que de acuerdo a esto, síntesis no puede ser. Luego nos vamos a la descomposición. Un único reactivo nos entrega dos productos, un único reactivo, y aquí tenemos dos reactivos. Okay, tenemos un reactivo que es la glucosa y otro que es el oxígeno y nos entregan dos productos. Descomposición tampoco puede ser. Y luego nos vamos con desplazamiento, ¿no? O sustitución. En la sustitución simple nos damos cuenta que tenemos un compuesto y aquí nos dice que es un elemento, ¿no? Y lo que ocurre es que un elemento, o sea, un único elemento, se va a desplazar. Y entonces aquí nos damos cuenta que justo eso es lo que está ocurriendo. Este oxígeno se desplaza, ¿ok? Cambia de lugar, por así decirlo. O sea, en la sustitución lo que ocurre es que un elemento cambia de lugar. En este caso no está solito y mira, viene y se une con este elemento de aquí. Entonces aquí podríamos decir que pues aquí se trata de una sustitución simple, porque en una sustitución doble podemos ver que son dos elementos, es como si se cruzaran, ¿no? Los elementos. Mira aquí. Mira, justo. Es cierto, esto podría ser una sustitución doble, porque déjame ver, sí, efectivamente, este carbono acá se recorre este oxígeno, nos queda esto. Pero luego resulta ser que se desplaza, ¿no? Se reemplaza este hidrógeno para que se venga acá, ¿no? Está cambiando de lugar. Pero también este oxígeno que está aquí cambia de lugar. Entonces este podría ser una sustitución doble, porque estos dos se están intercambiando, son esos dos. Entonces descartada, ¿no? Exactamente, descartada, no hay una sustitución simple. Lo cual nos deja con lo siguiente. Oxidación, ¿no? Nos dice que esta, como no puede ser ninguna de estas, entonces pues es una reacción de oxidación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, esto es bien sencillo. Ya déjame quitar estas para que... Exactamente.
oxidación viene de oxígeno, ¿ok? El oxígeno es muy reactivo y justamente aquí estamos viendo que el oxígeno está reaccionando. Entonces cuando el oxígeno reacciona con algo, o sea, oxígeno más algo, este requiere decir algo. Entonces aquí podemos hablar de una oxidación, ¿no? Porque siempre es el oxígeno el que gana electrones. Entonces, en este caso, por esta razón podemos decir que esta reacción es una reacción de oxidación. El oxígeno está reaccionando, en este caso con la glucosa, para ganar electrones. Listo, contestada esta pregunta. Nos vamos con esta siguiente. ¿Cuántos moles de agua se producen cuando reaccionan 2 moles de glucosa? Bueno, es que aquí la pregunta considero yo que está incompleta. Justamente me regreso a esta pregunta para que se observe algo. Mira, tenemos que la glucosa está reaccionando con el oxígeno. ¿Okay? Aquí la glucosa está reaccionando con el oxígeno para entregarnos dióxido de carbono y agua. Por eso volví a anotar aquí la reacción. Entonces, cuando nos dicen cuántos moles de agua se producen cuando reaccionan 2 moles de glucosa, bueno, pues depende de con qué está reaccionando, ¿no? O sea, con qué reacciona para que nos entregue eso. Entonces, bueno, ya podemos suponer que están haciendo referencia a esta reacción. ¿Ok? Porque así como nos deja la pregunta, como que está incompleta, ¿no? Pero ya complementando con la pregunta anterior, pues podemos suponer que hacen referencia a esta reacción. Lo primero, si nos damos cuenta, así como está, tenemos que hay que balancear la ecuación. Ya lo hicimos en el video previo, pero lo vamos a hacer de nueva cuenta. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Antes tengo 6 carbonos y aquí tengo un carbono. Entonces aquí necesito poner un 6 para que 6 por 1 ya me dé 6 carbonos, ¿no? Tengo 12 hidrógenos, pero aquí tengo 2 hidrógenos. Necesito multiplicarlo por 6. 6 por 2, 12, ya tengo 12. Y oxígenos tengo 6 y 2 son 8. Aquí tengo 6 por 2 son 12. Y aquí 6 por 1 son 6. O sea, tengo en total 18. Aquí necesito poner un 6 para que sean, aquí tengo 6 por 2 serían 12 más 6 que tengo aquí. Listo, ya queda balanceada la ecuación, ¿no? Ya de este modo ya tengo los 18 de un lado, 18 del otro. Listo, esto ya está balanceado. De este modo ahora ya puedo obtener lo siguiente. Ya que balanceé, nos damos cuenta que de este lado de glucosa 6,6H12O6 no está escrito, ¿ok? Pero ya sabemos que aquí hay un coeficiente 1. Entonces tengo aquí un mol de glucosa, y muy importante, por eso decía, pues con qué, que cuando reacciona, ¿ok? Cuando reacciona con 6 moles de oxígeno, nos entrega 6 moles de carbono, de dióxido de carbono, más, muy importante, que es lo que nos están preguntando, 6 moles de agua, ¿ok? Entonces aquí este numerito, 6, nos dice que entonces aquí tenemos 6 moles. ¿Qué podemos concluir aquí? Si nosotros tenemos un mol de glucosa reaccionando con 6 de oxígeno, nos va a entregar 6 moles de agua. Y aquí nos preguntan, ¿pero qué ocurre si reaccionan 2 moles? Pues esto se multiplica simplemente por 2, ¿no? Así de sencillo. Entonces, si yo aquí multiplico, voy a tener 2 moles. Aquí voy a necesitar entonces ahora 12 moles para que se mantenga la igualdad. Me va a entregar 12 moles de dióxido de carbono y me va a entregar 12 de agua. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta son 12 moles. Pero insisto, ¿no? La pregunta como que estaba incompleta porque necesitamos saber con qué reacciona, porque dependiendo de lo que reaccione, esto de acá pues se va a modificar. O sea, si yo esto lo hago reaccionar, no sé, con agua, esto de aquí ya cambia. Si lo hago reaccionar con el puro carbono, acá ya cambia. Entonces, por eso dióxido de carbono, si hago reaccionar esto con dióxido, acá ya cambió. Entonces por eso era importante saber, ¿ok?
Siguiente pregunta. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿cuál es el nombre del siguiente compuesto? Tenemos, así como nos lo dicen, un átomo de carbono. No está escrito, pero aquí hay un subíndice 1 que nos dice que hay un átomo de carbono. Este 2 nos dice que tenemos 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, esto le vamos a llamar dióxido. Dióxido, acuérdate que la palabra óxido hace referencia a oxígeno. Entonces, cuando digo dióxido, esto quiere decir 2 oxígenos, ¿ok? Dióxido quiere decir 2 oxígenos. Y entonces sería dióxido de, y ya le podemos agregar este elemento, dióxido de carbono. O sea que la respuesta correcta sería esto. Si es monóxido de carbono, entonces simplemente es esto, CO. Nada más hay un oxígeno. Si nada más hay un oxígeno, monóxido de carbono. Pero nos están indicando que hay 2, ¿ok? Como nos indican que hay 2 oxígenos, de ahí que sea dióxido de carbono. Siguiente pregunta. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿cuál es el nombre del siguiente compuesto? Na nos indica sodio. F, flúor. Por lo tanto, fluoruro de sodio, ¿no? Fluoruro de sodio. Las demás pues estarían incorrectas. Preguntas muy sencillitas, ¿ok? ¿Qué tipo de enlace presenta la glucosa? Bueno, no puede ser metálico, porque para que sea un enlace metálico pues necesitamos metal más metal, ¿no? Y en este caso la glucosa está reaccionando con el carbono y el hidrógeno, que no son metales, ¿ok? Carbono e hidrógeno. Es más, el oxígeno tampoco es metal, entonces por eso no puede ser metal, un enlace metálico. Ahora, un enlace iónico. ¿Qué nos indica un enlace iónico? Que tampoco es el caso. En un enlace iónico se forman iones. Ok, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Se forman iones porque un elemento pierde electrones, mientras que el otro gana electrones. Entonces por eso se forman los iones. Uno que pierde, que se vuelve positivo, que sería un anión. Estoy en lo incorrecto, no, catión. Uno que gana electrones, que se vuelve negativo, que sería un anión. Entonces no es el caso de la glucosa. Eso quiere decir que es un enlace covalente. En un enlace covalente ni se pierde ni se gana, sino que los electrones, ¿ok?, se comparten. Cuando es covalente simple, pues se comparte con un solo elemento. Cuando es doble, se compartirá, pues, obviamente, dos electrones con distinto elemento. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que el carbono comparte sus electrones con el hidrógeno y con el oxígeno. Por lo tanto, se trata de un enlace covalente, ¿ok? Por eso aquí te estoy poniendo las diferentes maneras de observar a la glucosa. Generalmente la escribimos así, C6H12O6. Aquí ya eso está esquematizado. Se puede, podríamos decir, desarrollar de esta manera. Y mira, aquí ya, de una manera más gráfica, cómo se ve la glucosa. Ahora, nos vuelven a preguntar qué tipo de enlace presenta el hierro y el azufre, ¿no? Aquí tenemos hierro y azufre. No puede ser de nueva cuenta metálico, porque mientras que el hierro sí es un metal, el azufre no lo es. Por esa razón, no puede ser metálico. Ahora, para que sea, en este caso podría, o sea, no puede ser covalente doble, porque vimos que se tienen que compartir los electrones con dos elementos. Aquí solo hay uno, entonces podría ser covalente simple. Pero si te das cuenta, aquí ya tenemos los estados
de oxidación. Este -2 quiere decir que se van a ganar 2 electrones. Y ese +4 quiere decir que pierde 4 electrones. Por lo tanto, este es un enlace iónico. Ya habíamos dicho, ¿no? En el enlace iónico, un elemento pierde y el otro gana. Son ejemplos de suspensiones. Aquí, mira, aquí ya te comparto una imagen que nos va a esquematizar esto. Una solución, una suspensión y una precipitación. En la solución tenemos el solvente y el soluto. Y el soluto es generalmente el líquido que se encuentra en mayor cantidad, mientras que el solvente, o bien puede estar en estado sólido o puede estar en estado líquido en menor cantidad y que se dispersa en el soluto, ¿no? Perdón, en el solvente. Cuando se dispersa de una manera equitativa que es difícil percibirlo, hablamos de una solución. Cuando nosotros vemos o distinguimos el soluto y el solvente, hablamos de una suspensión, que eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos distinguir, hablamos de una suspensión. Cuando el soluto no se queda, por eso suspensión, o sea, no se queda suspendido flotando en el líquido, distribuyéndose de manera uniforme, sino que se va al fondo, entonces se está precipitando. Entonces, cuando ese soluto se va al fondo, hablamos de un precipitado. No sé, cuando nosotros ponemos tierra en el agua, por un momento flota, pero comienza a caer y se va al fondo del líquido. Entonces, ese es un ejemplo de precipitación. El vino de mesa, pues no distinguimos dónde está el líquido, dónde está el alcohol, dónde está el zumo de la fresa. Entonces esto sería una solución. Entonces pues no puede ser, ¿no? Por lo tanto descartamos este y este que tienen 4, no pueden ser. Por lo tanto, el 2 que nos dice que es agua de limón también lo podemos descartar, ¿ok? Porque el agua de limón pues, es un tipo de solución. Por lo tanto, la suspensión puede ser agua de tamarindo, porque los restos de, aquí lo que estamos suponiendo es que los restos de tamarindo pues los vemos flotar, ¿no? En el líquido. Y agua con aceite, ya sabemos que agua con aceite no se mezcla, ¿no? Y el aceite pues, también termina flotando. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta, ¿no? Este es el ejemplo, o son los ejemplos de una suspensión. Aquí ya nos están hablando de mezclas. Mira, antes de proseguir con esto, sí me gustaría regresarme un poquito con lo siguiente. Estos que son conceptos claves de química. Elemento. Cuando hablamos de un elemento, forzosamente estamos hablando de un átomo. Y para que lo ponga sencillo, siempre que hablamos de elementos son los que están en la tabla periódica, así los identificamos fácil. O sea, un elemento, si nosotros lo partimos, pues lo que vamos a obtener van a ser protones, neutrones, electrones. Luego vamos a tener un compuesto. Un compuesto es la unión. Y fíjate, unión de por lo menos 2 elementos. Y cuando digo unión es porque hay un enlace químico y esto hace que se modifiquen las propiedades químicas. Y yo suelo decir, una forma de identificar un compuesto es pensar, si lo puedes separar en la cocina, entonces no es un compuesto. Si se necesita un laboratorio para separar los elementos, para separar las sustancias que lo conforman, entonces estamos hablando de un compuesto. Y en esta pregunta están haciendo referencia a mezcla. Ok, una mezcla yo suelo decir que es la convivencia de 2 sustancias. ¿Por qué la convivencia? Porque no existe un enlace químico. O sea,
cada sustancia sigue siendo la misma sustancia. Como no hay un enlace químico, la sustancia sigue siendo la misma. O sea, el agua sigue siendo agua y no deja de ser agua. En cambio, ya lo vimos cuando se forma un compuesto, por ejemplo, hace un momento. La glucosa ya no sigue siendo glucosa, se separa y ahora obtenemos dióxido de carbono y obtenemos agua. Ya no glucosa, la glucosa dejó de ser glucosa. Eso es ejemplo de compuesto, ¿ok? Hay un enlace químico. Eso lo comento porque estas suelen ser preguntas comunes en un examen, ¿no? Es bien común que pregunten esto. Y de repente es común también que a los estudiantes se les complique diferenciar entre un compuesto y una mezcla. Las mezclas se pueden separar, ¿ok? Porque están conviviendo, no están enlazadas, simplemente están conviviendo juntas. Y pues muchas veces podemos pensar que esas mezclas las podemos separar en la cocina, ¿no? Entonces pues aquí tenemos algunos métodos de separación. Permítanme. Los podemos separar en una cocina, ¿no? Y aquí ya tengo yo en esta imagen pues algunos ejemplos de métodos de separación. Probablemente lo más común y lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de separar mezclas es filtrarlas, usar filtro. Por ejemplo, el café, ¿no? El café que bebemos, pues, si colocamos un filtro podemos separar el grano del líquido. Y obviamente que entre más fino sea el filtro que empleemos, más limpia va a ser el agua que obtengamos, y entonces estamos separando, nos damos cuenta que no están unidos, el agua sigue siendo agua, el café sigue siendo café y los podemos separar, ¿no? Decantación es el ejemplo que decía hace un momento con la tierra o la arena. Si nosotros colocamos la tierra, la arena en un líquido, al paso del tiempo esa arena va a caer al fondo y se va a separar del agua. Eso es la decantación, ¿no? Dejar que las cosas se separen por la gravedad, por su peso. El centrifugado es hacer girar las cosas muy rápido. El ejemplo es el plasma de la sangre, ¿no? Cuando nosotros donamos sangre, nuestra sangre se coloca en un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo se coloca en una máquina que gira muy rápido, que centrifuga. Y lo que va a ocurrir es que va a separar el plasma, que es la parte blanca, transparente de la sangre, de la parte roja, ¿no? Entonces lo separa por centrifugado. La imantación, pues es cuando nosotros tenemos justamente metales mezclados con otra cosa. Por ejemplo, la propia arena, ¿no? Tenemos arena y dentro de la arena podemos tener partículas de hierro, podemos tener partículas de oro. Utilizando la imantación, pues podemos separar la parte metálica de lo que no lo es. Destilación es muy común utilizarlo, por ejemplo el tequila, ¿no? Que se utiliza por destilación. Aquí lo que se hace es que dos líquidos se calientan, dos líquidos que están juntos se calientan porque tienen diferentes densidades, por lo tanto diferentes puntos de ebullición. Ejemplo, el alcohol hierve a una temperatura mucho más baja que el agua, ¿no? Entonces si nosotros empezamos a calentar, el alcohol se va a evaporar y se va a separar del agua. Entonces ese es otro modo. Entonces me regreso acá y nos dice el método de separación de mezclas basado en la densidad de los componentes. La densidad es que uno tiene más materia que el otro. La destilación ya vimos que se basa en el punto de ebullición. Entonces pues esta no puede ser. La decantación ya vimos que sí toma en cuenta la densidad, en este caso que se expresa como el peso. La filtración no tiene que ver con la densidad, sino más bien con el separar algo que es sólido de algo que es líquido, entonces no puede ser. Y centrifugado, pues ya vimos que no. Entonces, por eso en este caso es la decantación, ¿ok? Entonces, avancemos. Selecciona las propiedades de los alquenos, ¿ok? Aquí estamos hablando. Permítanme. Estamos hablando de la química del carbono. Entonces, los compuestos que se forman con el carbono pueden ser de tres tipos: alcanos,
alquenos y alquinos. Para nombrar estos compuestos del carbono, decimos que son alcanos si hay un enlace sencillo, alquenos si hay un enlace doble y alquinos si hay un enlace triple. Y los nombramos de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen. 1, 2, 3, etan, et, met, prop, but, y a partir de 5, como los números griegos, ¿no? Penta, hexa, hepta, octa, ena, deca. Ahora sí, ya que más o menos recordamos esto, vámonos. Selecciona las propiedades de los alquenos. Son hidrocarburos insaturados con enlace sencillo. Descartada esta, porque si dice enlace sencillo, son alcanos, entonces descartado. Son hidrocarburos saturados con al menos un enlace doble. Carbono-carbono. Sí, este es el caso, ¿no? Hay un enlace doble, entonces esta sí puede ser. El benceno es un ejemplo de este tipo de hidrocarburos. Sí, ¿por qué? Porque los compuestos van a tener la terminación. Si es alcano, la terminación ano. Si es alqueno, la terminación eno. Si es alquino, la terminación ino. Entonces, tiene la terminación eno, por lo tanto es un alqueno. Y pues ya, esto lo podemos descartar. Quiere decir que entonces la respuesta correcta es 2 y 3. Por lo tanto, la C. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un ácido carboxílico? Bueno, aquí hay que recordar los grupos, ¿no? Los grupos funcionales. Ya esta es la penúltima pregunta. Carboxílico. Carbono, ¿no? Y xílico, oxígeno, hidrógeno. Aquí está el grupo carboxílico, ¿no? Nos fijamos acá y tenemos que buscar cuál de estos elementos tiene este grupo: carbono, oxígeno, hidrógeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Última pregunta de esta serie, ¿no? ¿Cuál de los siguientes compuestos representa un alcohol? Y entonces el grupo alcoholes, aquí está, que es muy sencillo: carbono, oxígeno, hidrógeno, en este orden. Entonces tenemos que buscar dónde están ligados de esta manera. Esta es la opción correcta, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Ninguno de estos, de hecho, mira, este de aquí es el carboxílico, ya lo vimos que está acá, mira. Ok, ese es el grupo carboxílico, no puede ser. Como estos no corresponden, ok, simplemente los tachamos y la respuesta correcta es la B. Y mira, ya de este modo pues ya dimos un repasito para estas preguntas de química, pero como siempre, antes de despedirme, te invito para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que va a resultarte interesante.